Sanamos. Hoy te dedico esta columna, a ti y sobre todo a Dios que te envió. Con esto sigo cumpliendo nuestro compromiso, firma Héctor Rosales. 31 de marzo de 2025. El libro de Amós se compone de 9 capítulos, es pequeño en comparación a otros apartados o libros de la Biblia. El capítulo 1, nos habla de cómo serán castigados los pecados de Damasco, sus reyes y por culpa de sus malos reyes será castigado su pueblo por los delitos contra el pueblo de Dios, Israel. Los católicos somos el pueblo de Dios, somos la nueva Israel, no los judíos que en realidad son descendientes de idumeos, filisteos, babilonios, cananeos, etc. Contra 7 reinos, el 7 es porque es el número de totalidad. Versículo 7, enviaré fuego contra los muros de Gaza, que devorarán sus palacios. 8 exterminaré de Azoto a los habitantes y de Ascalón al que empuña el cetro, es decir el rey. Volveré mi mano contra Acarón, y perecerá el resto de los filisteos, dice Yahvé el Señor. Amós, no era profeta ni religioso, era como nosotros, que se dedicaba a cosas cotidianas, pero Dios le habló para que llevara este mensaje. También menciona profecía contra los libaneses, contra Tiro. Porque entregaron a Edom, es decir Idumea, de donde después nacerá el tirano Herodes, linaje fundador de la masonería, a muchedumbres de cautivos, y no se acordaron de la fraternal alianza, el fuego devorará sus palacios. El rey Hiram, rey constructor de los libaneses, fue amigo del rey David, sin embargo esta alianza se rompió por los sucesores. La secta de la masonería, mentirosa como es su forma de ser, es frecuente que diga que el rey Hiram es su fundador, y que por eso el templo masón a Lucifer es como lo indicó Dios al rey David en sueños, para que lo construyera el rey Salomón su hijo. Eso es completamente falso. Los ancestros de los abusivos y ambiciosos libaneses como Carlos Slim, fueron castigados ante la terrible invasión de Babilonia y después por Alejandro Magno. Contra Idumea, 3 pecados: por perseguir, por no tener compasión, por usar la ira para destrozar y guardar siempre rencor. Por eso no tendrá perdón ni paz, enviaré fuego contra Temán y Bosra. Contra los amonitas, tampoco hay perdón, se quemará Raba. 1 Damasco. 2 Gaza, que hasta la fecha sigue fomentando la guerra y la muerte de sus hijos con la secta perversa del Islam. 3 Tiro. 4 Edom. 5 Amón. 6 Azoto. 7 Ascarón. 8 Moab. Los moabitas tienen por origen el incesto de las hijas de Lot, que sostuvieron relaciones con su padre el que no se dio cuenta. 9 Judá, contra Judá porque desechó la ley de Dios, despreció sus mandamientos, porque se dejaron extraviar con mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. 10 Israel, por 3 pecados y por 4 no le doy perdón, dice Dios. Versículo 6 del capítulo 2, es profecía de Cristo, que dice: por vender al justo por dinero, y al pobre por un par de sandalias, aplastan sobre el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, porque un hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Judas Iscariote vendió a Cristo. También nos dice que a tal nivel de pecado llegan que el padre sostiene relaciones con su nuera, o entre hermanos se prestan a la esposa. Esto yo lo he visto muchas veces, como mediocre e indigna exposición de infidelidad y mentiras. Profético también, versículo 8, porque sobre las ropas tomadas en prenda se acuestan al lado de todo altar, y en la casa de su Dios beben vino de aquellos a quienes han condenado. Esto es la usurpación de la casa de Dios, o el nombre de Dios, incluso el mismo nombre de Israel, hoy cuya bandera es el símbolo del demonio y la brujería, la bandera con la estrella de 6 puntas, símbolo de la cábala. Dicha estrella es lo mismo que el Baphomet, que apunta arriba y abajo, símbolo hermético. Los 2 ancianos del Zohar, Macroprosopus, Dios del cielo, al que los brujos ponen en un pentagrama, y el nombre tetragramatón, por las 4 letras del nombre de Dios, y Microposopus, Dios del infierno, el pentagrama invertido, la cabeza del macho cabrio, el Baal, o Baphomet,
con el nombre inverso de Dios. Que no es ningún Dios, el texto Zohar, escrito por el brujo judío Simón Bar Yochai, quien era discípulo del rabino Akiva ben Yosef, el que escribió las más grandes blasfemías contra Jesucristo llamándolo bastardo, brujo, hijo de adulterio, alcohólico, y falso Mesías, que es lo que cree todo judío aunque hipócrita se presente ante los ojos del mundo, es falsedad que cristianos tengan algo posible de entendimiento con ellos o similitud. Hasta la fecha, los judíos hacen procesiones a la tumba de estos malditos brujos, visitan su tumba en Merón que reúne tradicionalmente durante los festejos del Lag BaOmer a miles de peregrinos del mal, todos judíos, sobre todo aredíes. Fue durante hace poco en una de estas peregrinaciones en honor al brujo, que en 2021, que se produjo la estampida del Monte Merón, el 30 de abril, en que al menos 45 personas fallecieron en el incidente, 38 en el acto, y unas 150 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Israel sigue ofendiendo a Dios, todos los días. Por sus palabras no hay perdón. Por sus blasfemias, por sus falsas doctrinas, por toda su maldad, no tiene paz en la eternidad. Bueno, pues fueron capaces de seguir haciendo el culto maldito, a pesar que decían que era contagioso por el C-19. Yo creo que sabían perfectamente que es mentira. Y con todo que esto ha hecho Israel y cosas peores que Sodoma y Samaria, Dios dice que exterminará ante ellos a los amorreos, sus enemigos, los cuales son altos como cedros y fuertes como encinas. Así como Dios liberó a Israel de Egipto. Pero habrá de sufrir mucho Israel, y suscitaré de ellos nazareos entre sus jóvenes. Pero los israelíes intentaron alcoholizar a los nazareos y a los profetas. Por esa maldad, por intentar desviar a los hombres de Dios, contra Israel avanzarán los carros de guerra, nadie podrá huir, no resistirá el que maneja el arco, ni el de pies ligeros para correr, ni el que corre a caballo. Versículo 10 del capítulo 2, en aquel día el más valeroso entre los valientes huirá desnudo, dice Yahvé. Esto también es profético, ya que un hombre huye desnudo al ser detenido Cristo. Marcos 14:51 Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, es decir detuvieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Fin de cita. Quiere decir que el día de verdad el más hipócrita que se cubre con una blanca sábana, con una falsa apariencia de bondad, señal de su falsa piedad, ese día que su pose le señala para el martirio, ese día el cobarde no pone la otra mejilla y se va, dejando la pose, humillado tanto como desnudo, su desnudez, es lo que en verdad siempre fue, queda exhibido en los momentos de crisis, que siempre fue un farsante, que solo lucraba con la fe. Capítulo 3, exige no ignorar este mensaje de Dios. Pues él ruge como león a su presa. El refrán de perro que ladra no muerde, es solo usado por quienes quieren evadir oír que hay problemas. Amós 4, contra las vacas de Basán que oprimen al desvalido y pisotean a los pobres. Les llama vacas, dado que el castigo de los idólatras es parecerse a sus ídolos, a sus horribles falsos dioses, en este caso adoradores del becerro en Betel. Estos charlatanes viven en mansiones de Transjordania, tiene ricos pastos, mucho ganado, símbolo de su riqueza. Portan joyas como las mujeres de Samaria. Estas como vacas, les pondrán un aro en la nariz y desde ahí serán tiradas con inmenso dolor. Sabrán estos los que cosa vieja y nada de moda se quieren poner un piercing en la nariz. Eres una vaca. O los hombres que usan aretes cuales mujeres. Denuncia que comen pan fermentado, símbolo de pecados, en el versículo 5. Samaria parece tener los dientes limpios, pero es solo porque no comerán nada del pan de Dios. Sin lluvia no crece el pasto ni el trigo. 10 Envíe contra vosotros la peste, como contra Egipto, hice morir al filo de la espada a vuestros jóvenes. Amós 5, Dios vuelve a advertir a Samaria, pero no escucha. Ustedes son amargos, dice sobre el ajenjo. 7 Vosotros tornáis el derecho en ajenjo y echáis por tierra la justicia. 11 Por tanto,
ya que pisoteáis al débil y recibís de él tributo de trigo, no habitaréis las casas que habéis edificado de piedras talladas. De viñas deliciosas no habrá vino. Los acusa de corruptos, varias veces. 21 Yo aborrezco y desecho vuestras fiestas y no me agradan vuestras asambleas solemnes. Rechaza los holocaustos y oblaciones. Amós 6, contra la mezquindad de ricos y pobres que no dan nada. Pobres de los que viven tranquilos en Sión, confiados en el monte de Samaria, los magnates. Los que duermen en divans o camas de marfil. Aborrezco la gloria de Jacob, y detesto sus palacios, entregaré la ciudad y cuanto contiene. Si quedaren 10 hombres en una casa, también ellos morirán. 14 Os regocijáis en lo que es nada, pensando nos hemos hechos poderosos con nuestra propia fuerza. Suscitaré una nación en su contra, dice Dios, y se refiere a Babilonia. Amós 7 Tres visiones simbólicas. Sobre cómo se pierde el sustento. Amós 8 La ruina de Israel impenitente, porque no entiende lo que ha hecho, o no lo quiere entender. Ha llegado el fin de Israel, mi pueblo, ya no lo perdonaré. En aquel día los cantares en el palacio se convertirán en aullidos, habrá muchos cadáveres. Oído esto, escuchen esto, los que os tragáis al pobre, y hacéis perecer a los humildes de la tierra. Referente a los avaros que no dan nada, a los usureros, a los mezquinos que pudiendo ayudar no dan nada. A los que dicen si estamos contigo, pero ni un peso pueden dar o un favor hacer, nada no dan nada. Así te seques como la higuera, nunca vuelvas a tener fruto ninguno, te lo doy por hecho. Los desgraciados ambiciosos que dicen oye, ¿cuándo pasará el novilunio para poder ir a vender el trigo? ¿Cuándo no es sábado para poder abrir el granero? Versículo 5, del capítulo 8. Para ellos el día santo es el día del vender. Lo esperan con ilusión el día de cobrar. Hay gente que cree que esta expresión de esclavo gentil, es el origen del apellido Chávez. Aunque hay quien cree que se refiere a la palabra llaves, hay Chávez en Portugal y España. Sabesgo y fueron personas como el masón presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, el que ordenó explotar las bombas atómicas contra las ciudades católicas de Hiroshima y Nagasaki, el director de cine blasfemo y anticristiano Martin Scorsese, Elvis Presley, quien era drogadicto, y los satanistas lo usaron para enviar muchos malos mensajes a Estados Unidos, aunque finalmente se rebeló contra ellos. Barack Obama también fue un sabesgo y el escritor ruso Máximo Gorki. Pagan injustamente el bien que se les hace, pues al menesteroso le dan una miseria, un par de sandalias, y al pobre lo engañan alterando la balanza, versículo 6, y así compran por dinero al pobre, es decir, lo endeudan y de esa forma lo arruinan y le quitan lo que tenga, es decir, la usura del gobierno y los bancos, inflación, o la injusticia de desconocer sus pagos, o trabajo, para los hipócritas que dicen mucho estar con Dios, pero no dan nada de corazón, y como no dan nada por lo que se les ha dado se vuelven ladrones. El avaro es un ladrón porque todo lo que tiene se lo debe a Dios, no a su trabajo. Alterar la balanza también ocurre o es lo mismo cuando las personas entregan mal las cuentas a sus clientes o les cobran de más. Gastan lo que no es suyo, 88 pesos 4 latas de cerveza. No pueden dar ni eso. La bolsa de papas 25 pesos. La cajetilla de cigarros 88 pesos, pero ni eso pueden dar, no se pueden privar de ninguno de sus vicios. De todas formas nada les aprovecha. 8 Cuestiona a Dios, por tanto, vendrán terremotos, porque no ha de estremecerse por esto la tierra, y no se enlutarán todos sus moradores. Por tanta injusticia, como cuando vas a hacer un trabajo y te dicen, ¿cuánto es? Después te pago y no pagan nada. Y si vas se ofenden o se esconden. Creen que es tu obligación regalar tu trabajo, creen que tu tiempo no vale nada. 9 En aquel día dice Yahvé, el Señor, haré que se ponga el sol al mediodía y en pleno día cubriré de tinieblas la tierra. 10 Convertiré en duelo vuestras fiestas, y en llantos todos vuestros cantares. 11 Tendrás hambre del pan,
que es la palabra de Dios. Andarán errantes de mar en mar, mas no la hallaréis. Por tanto nos habla de injusticias mayores. Amós 9 ruina definitiva, ni se esconderán ni en el infierno, y si subieran al cielo de ahí Dios los arrojará. Dice Dios por orden mía, los mordería la serpiente en el mismo fondo del mar, si quisieran ahí esconderse. Se refiere quizá al Leviatán. Los mordería la serpiente en el mismo fondo del mar, si quisieran ahí esconderse. 8 Pero no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahvé. 14 Y haré que regresen los cautivos de Israel, mi pueblo, edificarán las ciudades devastadas, y las habitarán. 15 Yo los plantaré en su propio suelo, y no volverán a ser arrenacados de su tierra, que yo les he dado, dice Yahvé, tu Dios. Fin de cita. No volverán a ser arrancados de su tierra, que yo les he dado, dice Yahvé, tu Dios. Fin de cita. Héctor Rosales 2025. Si te ha gustado esta columna, dale me gusta, compártela, coméntala, suscríbete al canal, realiza un donativo. Hoy es 31 de marzo, día de San Amós. Ustedes también han sido advertidos, sobre que necesitan arrepentimiento y cambiar su conducta, o alguna de sus conductas.